Entonces, vamos a empezar esta nueva actividad con este tema propuesto que es de fibromialgia y depresión. La combinación de dos enfermedades tan complejas y como es el propósito de este curso dar algunas ideas claras y unas pinceladas sobre desde el reconocimiento hasta el tratamiento. Estos son los puntos que vamos a tratar. Bien. Es importante tener en cuenta que esta enfermedad existe y es un gran problema de salud. Bien, y en el cuadro podemos apreciar cómo las enfermedades no transmisibles se han convertido a lo largo de los años, estamos hablando más o menos de una diferencia de 10 años entre los dos estudios, en una carga importante para nuestra sociedad. Bien, me refiero al Perú. Ustedes, como si antes las enfermedades transmisibles ocupaban un 67%, a la fecha pueden alcanzar hasta un 80% de importancia dentro de todas las enfermedades de manejo que se hacen en el sector de salud. Y por otro lado, reconocer que estas enfermedades en Estados Unidos pueden demandar un costo de hasta $34.000 al año y en Europa llegar hasta $8.000 dependiendo de dónde se estudie en promedio. En el Perú, esta enfermedad se ha reconocido en el año 2013. La Superintendencia de Banca y Seguro lo acepta así y clasifica la fibromialgia basado en una definición pues, anterior a esta fecha, donde todavía se pone en duda la existencia de la fibromialgia, pero sin embargo acepta que existen hasta 5 clases de menoscabo, ¿no? Y comparando a una persona que tiene paraplegia, cuadriplegia, artrosis de ambas caderas, limitación de las 4 extremidades, etc., así puede comportarse la fibromialgia y ser tan discapacitante en el ser humano. Bien, partimos del dolor, que el dolor, como todos sabemos, es una condición intolerante, que causa mucho fastidio, es intransferible, ¿bien? Difícil de medir, no existe ningún marcador sérico que nos indique cuánto dolor tiene uno. Y esto puede ser característica de un estado que se llama dolor crónico. El dolor crónico podemos dividirlo en dos partes, que son la de origen no oncológico y oncológico. Y dentro de los no oncológicos se halla la fibromialgia, y que no significa que es excluyente con las otras enfermedades como síndrome miofascial, dolor neuropático, etcétera, que también son parte del complejo crónico doloroso. ¿Y qué es la fibromialgia? La fibromialgia es una entidad reconocida, como hemos visto, que se caracteriza por 3 aspectos importantes, que es la de fatiga al despertar, el trastorno del sueño de mala calidad, y un estado en el que la persona manifiesta que le es difícil concentrarse, le es difícil retener lo que ha leído y tiene una pérdida de la memoria fácil. Bien. En la codificación internacional se la ha incluido en plena pandemia de COVID de manera oficial, por lo menos me refiero a salud, donde se podía clasificar esta enfermedad ya de manera más objetiva. Y también esto nos ayuda a llevar mediciones también más objetivas con las herramientas que tenemos disponibles. Muy bien. Por otro lado, es necesario también saber que la fibromialgia comparte síntomas psiquiátricos como trastornos de la personalidad, etcétera, que vamos a ir viendo posteriormente, y llegar a grados de depresión, que es el motivo de charla en esta ocasión. Si antes se discutía en realidad qué cosa es la fibromialgia, si es un estado de alguna alteración en el punto de presión donde clásicamente se evaluaba, pues ahora, a partir de los estudios funcionales, por ejemplo, como la tomografía por emisión de positrones, se ha determinado la existencia de puntos sucedáneos, como vemos en este cuadro. Si una persona normal, luego de un episodio o de un estímulo doloroso, se activan algunos centros ubicados en el córtex, en el sistema límbico, en los pacientes con fibromialgia, estos puntos se vuelven múltiples, son puntos sucedáneos, es decir, no tienen que estar presentes en la corteza, pero alimentan la existencia del dolor, la objetividad del dolor por parte de la persona afectada. Entonces, si por otro lado nosotros vemos que estos puntos dolorosos o estas regiones dolorosas, estos centros de sensibilización del dolor central, van desapareciendo con el pasar de los minutos u horas, en cambio, en estos pacientes el dolor no solamente permanece, o estos centros no están permaneciendo, sino que van incrementando en número.
Más estudios funcionales nos han permitido determinar de que las personas que padecen fibromialgia, entre otros marcadores séricos, sufren de la disminución de serotonina y elevación de otros marcadores como la sustancia P hasta 3 veces su valor. Y en relación a la epidemiología, sabemos que en el Perú la prevalencia de artritis reumatoide puede ir entre 0.5 a 1.2%. Y como ven ustedes, su prevalencia es mucho mayor en el lugar donde se vaya a examinar. Claro, no estamos hablando de la gran discapacidad por cambios estructurales, pero definitivamente la suma de dolor más eventos emocionales o cambios emocionales, la persona disminuye su capacidad laboral y su capacidad de relacionarse con otras personas. La prevalencia en diversas regiones de Europa y también en el Perú, como ven ustedes, pero estas barras de diferente altura también tienen una explicación, debido a que los estudios se realizan con diversas escalas de medición. Bien, escalas que tengan que ver con valoración del estilo de vida, la metodología con lo que se hace, como los protocolos COPCO, el criterio que se emplea de clasificación reconocido por sociedades como el Colegio Americano de Reumatología, que difieren tanto en el año 90 como en el 2010 en la sensibilidad y su especificidad. Y si es que estos datos de prevalencia fueron o no tomados como autorreporte. Es decir, el uso heterogéneo de herramientas obviamente nos van a dar resultados muy discordes y difíciles de compararlos entre sí. Muy bien, ¿y cómo sospechamos? ¿Cuándo sospechamos de fibromialgia? En primer lugar, el factor más importante para ingresar a la sospecha de fibromialgia es el factor del tiempo. Si es que una persona padece de cansancio o fatiga, un sueño no reparador por más de 3 meses, debe de pensarse en una persona con fibromialgia. Y sobre todo la ubicación del dolor, si es que es difuso en los 4 cuadrantes del cuerpo o por lo menos en 3, y si no hay 3, por lo menos 2 cuadrantes opuestos. Bien, como ven ustedes, entre los síntomas frecuentes también están el estómago y el intestino irritable. Y otras 2 características muy, frecuentes, que es la rigidez matutina e incluso la sensación de inflamación de manos, pies y cara. Y es aquí donde pueden haber algunas confusiones, ¿no? Al momento de tomar decisiones y es necesario aclararlas bien. Pues una persona con rigidez matutina y artralgias obviamente nos va a de repente inducir a pedir algunos marcadores inflamatorios como el factor reumatoide. Y es posible que esta persona sin artritis reumatoide tenga un factor reumatoide positivo, y es necesario saber que la prevalencia del factor reumatoide de nuestra población puede alcanzar hasta el 5% en personas sanas y personas mayores de 65 años hasta el 15%. Y estoy refiriéndome a personas que de repente nunca van a ser una enfermedad autoinmune. Entonces es necesario tener a la mano, como se dijo en la charla anterior, otras herramientas que nos ayuden a distinguir un estado de artritis temprana o simplemente un falso positivo, como es el uso de la ecografía o un seguimiento adecuado de estos pacientes y evitar la sobremedicación. Un poco de historia en relación a la fibromialgia. Fue reconocida desde el año 1642, denominado reumatismo muscular, y posteriormente se intentó determinar la causa exacta, ¿no? Planteando desde cambios histológicos y el reconocimiento de alteraciones psicógenas, y que posteriormente llevaron a definirla como tal, como Hensch lo denominó en el año 77 como fibromialgia, y posteriormente el Colegio Americano proponer los primeros criterios de clasificación aceptados en forma global. Como todos nosotros hemos estudiado pues, el pregrado de medicina, podemos reconocer este cuadro, que es el cuadro de Baptista, un pintor en que el año 1793 presentó este cuadro bien famoso, que son las 3 gracias, y podemos
marcar los puntos que se empleaban en los criterios diagnósticos del Colegio Americano de Reumatología 90 para ayudarnos en el diagnóstico, como ellos denominaban, de la fibromialgia. El gran problema de estos criterios era la fuerza, por ejemplo, con la que se evaluaba la fuerza de presión en estos puntos, y cuando determinar que esta presión naturalmente no generaba dolor, ¿no? Y que no era difícil distinguir entre el dolor de un verdadero fibromialgico de una persona normal. Posteriormente estos criterios han sido revisados y bueno, se han seguido proponiendo. Estamos tratando de reconocer áreas dolorosas en personas que tienen dolor difuso, ¿no? Y se incluyen estos índices, pues los índices para el reconocimiento. El primero, que se llama el índice de dolor difuso o índice de dolor generalizado, donde se debe de recabar la información de todas estas áreas, tanto de adelante y de atrás del cuerpo, y debe ser con ayuda del médico. Una de las debilidades de este trabajo es de que no se acepte el autorreporte, como tal vez alguna persona entrenada lo pudiera hacer, tiene que ir con la guía del médico. Y bueno, pareciera complejo, en realidad no lo es. Simplemente se plantea con los monigotes que hemos visto, las áreas de dolor se registran, estos son 19 puntos, y de ellos, bueno, se va contabilizando. Luego se califica la escala de Likert como fatiga, el cansancio para caminar y alteraciones cognitivas, en una escala de 4 puntos, de 0 a 3, ¿no? Y estos van sumándose, que puede llegar a un puntaje máximo de 9. Y por otro lado, una lista de varios síntomas de dolor físico y también alteraciones como el acúfeno, dolor articulación temporomandibular, etcétera, y que su agrupación, es decir, cuando no tiene ningún síntoma, vale 0 puntos, de 1 a 10 síntomas, 1 punto, de 11 a 22 puntos, y más de 21 puntos hacia más 3 puntos. Entonces, sí, esta persona, como es acá, de acuerdo al número de zonas comprometidas, es de 7 o más, y las escalas de severidad, que es el punto 2, esa escala de severidad A y B, lo dividen ellos, tiene un score de más de 5, se puede hablar de una persona con fibromialgia o algunos otros estados diferentes. Sé que esto es un poco complejo, pero con el entrenamiento que se hace cotidianamente es fácilmente aplicable. El cuestionario no lleva más de 2 minutos en llevarse a cabo cuando lo hacemos con práctica. Muy bien, ¿y qué nos lleva a padecer fibromialgia? Pues está reconocido que el factor genético tiene un impacto importante cuando vemos en gemelos univitelinos la presencia incrementada de fibromialgia entre las hijas de madres fibromiálgicas o hermanas. Las personas que sufren de infecciones también tienen más riesgo de desarrollar fibromialgia, como hemos visto, estados interesantes post-COVID, es una entidad de dolor crónico ya denominado long COVID, por ejemplo. Pero también hay algo interesante, que los pacientes con fibromialgia tienen más riesgos de hacer infecciones. Aquellas personas que han sufrido de abuso en la infancia, sobre todo abuso psicógeno, también tienen más riesgo de desarrollar esta enfermedad, y definitivamente lo que nos concierne a los reumatólogos es que debemos de reconocer en todo momento si el dolor que presenta un paciente con artritis reumatoide u otra enfermedad caracterizada por dolor no se trata de fibromialgia, en realidad no requiere de cambio en su medicación inmunosupresora. Y otras enfermedades crónicas, como las enfermedades genéticas o enfermedades degenerativas, también pueden ser causa o incrementar el riesgo de fibromialgia. Por otro lado, la controversia se acaba cuando se identifican los genes que están presentes para que esta enfermedad se manifieste, ¿no? Y como vemos acá, existen polimorfismos reconocidos para alteración de unos genes en fibromialgia y asimismo en depresión. Por otro lado, el impacto del medio ambiente, es decir, el producto de estos cambios epigenéticos también son estudiados con las
Recording in progress. Pero me refiero a los niños, quienes padecen de hipermovilidad generalizada y de mucho dolor, y su asociación con fibromialgia puede llegar hasta el 64%. Muy bien, ¿y esto qué sucede? Pues en la historia natural del síndrome de hipermovilidad o en la enfermedad de Ehlers-Danlos, el dolor también es parte de ello, ¿no? Y que puede conducir a la muerte, ¿no? Cuando la enfermedad se vuelve tórpida. Dentro de la patogenia, pues esta enfermedad tan compleja se reconoce desde las alteraciones de los receptores nociceptores, su llegada hacia las astas posteriores a través de los ganglios, de las raíces ganglionares dorsales y su ascendencia hasta por el eje espinotalámico, ¿no? Y va llegando hasta el tálamo, hipotálamo y la corteza. Y posteriormente estas señales descienden y existe una alteración en la percepción nociceptor, es decir, la percepción del dolor, ¿no? Que se va cuantificando a medida que el estímulo está presente o activa cada vez más receptores nociceptivos del dolor. Estas disregulaciones en las señales inhibitorias del dolor pues se deben a algunas sustancias como la sustancia P, glutamato y otras que están elevadas y otras reducidas como la serotonina y norepinefrina. Todas estas alteraciones de estos neuroreceptores pues, nos hace entender por qué ciertas terapias pues, no funcionan en todos los pacientes, ¿verdad? Y como veremos, pues algunas pues, son hasta desalentadoras, pero que invita también a seguir investigando. Tanto la fibromialgia como la depresión tienen un link, ambas son independientes una de otra, como hemos visto desde el punto de vista genético, pero sin embargo pueden coexistir y la presencia de una sí puede influenciar en la aparición de la otra. ¿Bien? Y esto nos lleva a un camino bastante tórpido de entender y manejar las enfermedades. No es difícil o no es fácil de ver el asunto molecular si es que no entendemos, ¿no? Cómo es que el impacto genético llega a expresarse en fibromialgia, llega a entenderse, a traducirse en fibromialgia como una entidad objetiva. Experimentos eventos cuasi experimentales, estudios cuasi experimentales en gemelos que por alguna razón fueron adoptados y haber vivido con padres diferentes, haber llegado a reportarse una frecuencia de hasta el 42% de concordancia de la enfermedad, asociados, como ya hemos visto, a niveles bajos del sistema gamma aminobutírico y una alteración en los espacios presinápticos con elevación del glutamato. Por otro lado, la depresión también tiene unas características peculiares en relación a su presentación y la influencia que ejerce el medio ambiente. Como ven ustedes, la frecuencia de depresión reconocida en un mayor porcentaje de los gemelos monocigóticos en Australia, que llega al 50%, y por otro lado, en Europa puede identificarse en unas regiones con predominio mayor en varones, también con un porcentaje similar. Ambas enfermedades entonces tienen diversos escenarios de alteraciones desde las emociones hasta la conducta y eso, bueno, se explica por muchas razones. Por ejemplo, esto que es la hipótesis monoaminoérgica y en que la depresión se trata de ver de manera holística y ver cómo cada alteración de estos marcadores séricos tienen una traducción en el comportamiento de la enfermedad. Algunos son compartidos y también nuevamente se propone por qué algunas terapias no funcionan como se espera y por otro lado tampoco significa que estos son los únicos cambios que se aprecian en una enfermedad tan heterogénea como la depresión.
Una característica de ambas, y sobre todo en pacientes con fibromialgia, es que algunos episodios dolorosos o algunos episodios de eventos de disconfort, como la ira, la evocación de emociones negativas, puede incrementar el dolor en los pacientes con fibromialgia, y esto también nos ayuda a proponer otro tipo de manejo más allá del manejo farmacológico, que es la terapia cognitiva o conductual que propone el investigador. Pues un diseño, ensayo clínico pues muy complejo, como podemos ver, y básicamente se ofrecen terapias de cambio de la conducta y sesiones de ejercicios de hasta 2 horas, y se ve un impacto no solamente para reducir el dolor, sino también para prevenir el desarrollo de la fibromialgia en personas que han tenido o que tienen alto riesgo de desarrollar la enfermedad. Una característica importante es la personalidad tipo D, en inglés depressive, de personas angustiadas, donde se caracteriza por una afectividad negativa y la inhibición social. Ven ustedes la frecuencia de la personalidad de pacientes con fibromialgia puede llegar hasta el 60%, muy distante de la población general, que su porcentaje es pues mucho menor, y así como enfermedades cardiovasculares o dolor crónico per se. Otro estudio de revisión sistemática encuentra algo interesante, que la prevalencia de la asociación de depresión con fibromialgia puede llegar hasta el 25% cuando se hace un estudio puntual, un estudio transversal, y si es que se evalúa a lo largo de la vida, puede llegarse a una asociación hasta el 65% de ambas enfermedades. La ideación suicida, la conducta suicida o el daño fatal, pues también es otro problema en este grupo de pacientes, y es el propósito de esta revisión, reconocer en forma temprana estos estigmas y poder referirlos oportunamente. Otros factores asociados a la conducta suicida entre pacientes con fibromialgia son aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, depresión. En relación al género, pues hay mucha controversia entre varones y mujeres. Se ha identificado en Vietnam que las personas que ganan menos del salario mínimo también tienen mayor riesgo de ideación suicida o conducta suicida, y otras características como el uso de drogas, o aquellos pacientes que tienden a hospitalizarse frecuentemente. Ambas enfermedades, entonces, entendemos hasta este punto que comparten varias alteraciones, sobre todo dentro del punto de vista de trastornos de la personalidad. Y es que existen por ello hipótesis en las que se plantea la presencia de una y la consecuencia que va a llevar a la aparición de otra, o simplemente los cambios genéticos, como la selectividad biológica, que explica la aparición de las dos enfermedades. En relación al manejo, la duloxetina es una opción interesante, pero de acuerdo a las revisiones sistemáticas, el riesgo relativo para disminuir el 50% del dolor llega solamente hasta 1.57 y a las 28 semanas hasta 1.58. En relación al clonazepam, no existe ninguna evidencia que nos ayude para el manejo de la fibromialgia. La gabapentina va a depender de la titulación que lleguemos a hacer. Como ven ustedes, esto es una extrapolación del impacto que puede tener sobre el dolor postherpético o la neuropatía diabética. Bien, entonces es necesario tener en cuenta que las dosis altas también pueden causar mayores efectos adversos. Y la terapia, por ejemplo, con duloxetina o milnacipran o mirtazapina, también tiene un impacto interesante en el dolor, disminuyendo las cantidades reportadas al inicio, pero como ven ustedes, la duloxetina a dosis de 60 miligramos también puede ser una mejor opción. En relación a los opiáceos, pues lamentablemente en fibromialgia tiene poca relevancia por los efectos tóxicos que pueden llevar a presentar. La amitriptilina, un medicamento que en realidad no tiene ensayos clínicos, sino tiene ensayos de cohorte y que es ampliamente usado y que muchos reumatólogos lo obtenemos, y que definitivamente también tiene algunos efectos adversos, como vemos en estos estudios, 78% versus 48% placebo, pero también tiene un riesgo relativo importante, superior incluso a la duloxetina, claro, con diseños diferentes, para aliviar por lo menos el 50% del dolor.
La terapia no farmacológica, como los ejercicios de vibración corporal, también han tenido un impacto importante, reduciendo en forma negativa el dolor, mejorando la calidad de vida en estos pacientes. La combinación de fármacos, pues existen, de acuerdo a la revisión sistemática, 16 estudios, donde se han ensayado diversas estrategias, y de todas ellas, la combinación de amitriptilina con melatonina pues, fue la que mejor resultado brindó. Y finalmente, estamos viendo cómo otros medicamentos, otra combinación, nos pueden brindar, por ejemplo, mejores resultados, como la duloxetina y milnacipran. Y la pregabalina, al igual que la gabapentina, va a depender de la dosis que se administre, como ven ustedes, desde 300 a 600 miligramos, y cada dosis podría tener un impacto diferente, un objetivo diferente, desde reducir las molestias de fibromialgia, medidas por un cuestionario, incrementar la calidad del sueño a dosis de 600 miligramos y esperando efectos adversos pues, en menor porcentaje si administramos 300 miligramos al día. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias por compartir esta revisión conmigo. Voy a estar atento a sus preguntas. Gracias.